Hola, Flor, ¿nos escuchas? Sí, sí, perdón, estaba poniendo para que se te grabe la charla. Adelante, Alex, cuando quieras. Perfecto, entonces vamos a empezar si les parece. Y pues bueno, la idea hoy es hablar de esa situación de las grietas en el pezón. Vamos a abordar desde una mirada un poco más clínica y vamos a hablar de estos tres temas, de esas grietas, de ese dolor, de la tecnología, cómo podemos combinar tecnología con el conocimiento de todas ustedes, por supuesto, para poder ayudarles a las mamás. Y es que cuando nosotros hablamos de las grietas en el pezón, yo quiero primero que pensemos en muchas veces normalizamos en el argot general, ¿cierto? En la vida cotidiana, las personas suelen generalizar y darle una normalidad a las grietas en los pezones. Y yo quiero que con esta imagen que vemos aquí en pantalla lo pensemos un poco, porque si esto es la piel normal, si esto es lo que esperamos en un pezón, ¿cierto? En una teta como tal, antes de un proceso de lactancia, y lo vemos como lo que debe ser normal, ¿por qué pensar que una grieta, es decir, que una piel en este estado sería normal? No lo sería, ¿cierto? Por lo tanto, que se agriete el pezón, que ese seno esté lastimado, pues no sería normal. Entonces, esto es importante empezarlo a cuestionar. Por supuesto, no desde ustedes que son especialistas, pero sí desde tantas mujeres que están empezando su proceso de lactancia y de quienes en especial les acompañan en el proceso, porque son ellos quienes muchas veces, no sé ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, hay mucho ruido. Cuando las mamás están en ese proceso de su lactancia, hay mucha gente que les habla y les dice y les da ideas. Y realmente son ustedes como asesoras las que mejor pueden guiarles, quitando todo ese ruido y dejando de normalizar algo como lo que vemos acá. No es normal una piel así, no es lo que debe suceder. Por lo tanto, una grieta en el pezón tampoco lo es. No es parte del proceso normal de la lactancia. Son, por el contrario, una herida clínica. Se debería considerar como tal y así deberíamos verlas con unos ojos muy críticos. En las capas de la piel, cuando se nos afecta cualquiera de las estructuras, pues tenemos una herida, como las heridas que hablaríamos cuando estamos hablando de ese otro mundo donde vemos lesiones muy complejas que merecen una atención. Entonces, desde esa vista, desde esa visión, podríamos decir, como tengo yo aquí en pantalla, que son la pérdida de la continuidad del tejido epitelial, que se puede causar por factores como la fricción mecánica constante o repetitiva y que puede presentar algunos signos, síntomas que nos hablan de que el tejido está sufriendo. Asimismo, vean ustedes que con esta definición, que es una definición normal de una herida, guarda una relación importante con las grietas. Y esas heridas, viéndolas desde la perspectiva de la herida, podríamos dividirlas en dos grandes grupos, agudas y crónicas. Cuando nosotros hablamos específicamente de las grietas, las vamos a ponderar en algunos estadios o grados, ¿cierto? Esos mismos estadios o grados, si las viéramos solo como herida, netamente, las veríamos como si fueran heridas agudas y crónicas. Ya lo vamos a ver en una imagen que les he preparado. Pero cuando hablamos de una herida aguda, estamos hablando de que aparece de una forma repentina, espontánea un poco, entre comillas, y es muy superficial, no está dañando todas las capas de la piel. Crónica, cuando ya ha afectado las otras capas de la piel y lleva más de 2 semanas sin cicatrizar adecuadamente. Y aquí entonces viene un aspecto muy importante y es que podemos entonces en la mirada del mundo, perdón, en la mirada del mundo real de las heridas, encontrarnos con esto, que ellas, las grietas, también pasan por un proceso de cicatrización, al igual que cualquier herida. Desde esa hemorragia que puede ser leve o abundante hasta un proceso de remodelación, es decir, desde la aparición de la lesión hasta sanar completamente la lesión. Y durante todo este proceso que dura días, semanas, pues hay una etapa muy importante que es y la activación celular. Todas las células empiezan en cada momento a hacer lo propio. En esa primera etapa, en la inflamación, es donde se va a definir si esa grieta en el pezón está en un estado agudo o crónico.
Agudo cuando está muy manejable todavía, controlada y no se nos ha exacerbado una lesión muy agresiva. Y es que esa primera etapa del proceso de la cicatrización, esa etapa de inflamación, es inclusive normal que se dé, es esperada que la tengamos, porque es que en ese momento es cuando puede empezar a darse unos cambios, unos síntomas precisamente porque los neutrófilos y los macrófagos, que también están presentes en el tejido mamario, tienen que ir a hacer un proceso de limpieza para poder sanar la herida. Entonces, lo que hacen esos neutrófilos y macrófagos es básicamente fagocitar, retirar, comer todo el tejido que ya no está sano, si hay patógenos presentes, microbios, retirarlos y preparar ese tejido para que pueda cerrarse. El problema está en que si la herida es muy profunda, va a generar la posibilidad de la infección, que es algo que no queremos, ¿cierto? De que se exacerbe el dolor, por supuesto. ¿Por qué pasa esto? Vean ustedes aquí, acá vemos el vasito sanguíneo, la lesión, es una lesión profunda, en este caso de la imagen que preparé, y lo que hacen las células, estos son nuestros macrófagos y nuestros neutrófilos, van a ir allí a la zona de la lesión para limpiar, para retirar todo el tejido que no debe estar ya, para poder limpiar y ayudarle a empezar a cerrar. Y entre que eso pasa, pues ellos salen aquí con un poquito de líquido, estas células, y eso genera esa inflamación que al comienzo es normal porque está limpiando. Entonces allí vamos a ver unos signos que son muy clásicos. Calor, rubor, aquí vemos un poco ese enrojecimiento que es el rubor, también el edema y por supuesto el dolor. Aquí estaríamos hablando en un primer principio de una herida aguda, de algo que es manejable. ¿Y por qué es importante que sí se dé ese proceso si ya se está dando una herida? Precisamente para que pueda darse la defensa contra las infecciones, eliminar ese tejido y reparar. El problema está cuando la grieta, viéndola como decimos como una herida netamente, no es tratada adecuadamente. Entonces vamos a tener un problema. Si esto persiste, si esa lesión persiste y no se trata rápido, pues entonces es cuando se vuelve ya una herida crónica. Viéndolo en las capas de la piel y en los estadios o en los grados, estamos entonces diciendo que una herida aguda, ¿sí? Es una herida en estadio 1, un grado 1 de la grieta del pezón, donde hay un enrojecimiento y esto es lo que veríamos en la piel. Empieza a tomar una coloración, una inflamación que me habla de un rubor, un calor, dolor que puede darse al roce. Pero cuando estamos hablando de un estadio 2, ya hay un daño más profundo. Y en ese caso, sí, hay alguien que tiene su micrófono activo, nos están escribiendo por el interno, para que No, por pero favor... ahí ya la muteé, Alex, yo estoy pendiente. Perfecto, gracias. Entonces vean ustedes lo interesante. Cuando hablamos del estadio 2, aquí en el estadio 2 se está dañando la epidermis. Recuerden ustedes que las capas de la piel, y esto es súper interesante, porque cuando uno habla netamente de las capas de la piel y de las heridas, muchas veces dejan a los senos, a la mama, como si fuera otra estructura anatómica independiente del cuerpo y no lo es. Ella también tiene esas mismas tres capas, la epidermis, que es la parte superficial, la dermis, que es la del medio, y la de abajo más profunda, que la llamamos tejido celular subcutáneo o hipodermis. Entonces, cuando estamos hablando de los grados, en ese primer grado es algo leve en la primera capa que es esta que vemos acá, es enrojecimiento. Cuando la herida ya, la grieta se abre como tal, entonces estamos hablando de un estadio 2 donde la epidermis, esta capa, se ve afectada. Entonces ya no está así íntegra, sino que tiene este daño, una ruptura allí, pero solo es en la epidermis, como vemos en esta imagen precisamente. Cuando pasa a un estadio 3, es decir, es una herida un poco más profunda, quiere decir que ha llegado hasta la dermis superficial. Es decir, esta es la dermis y puede ir hasta la mitad más o menos, un poco más arriba, un poco más abajo.
Quiere decir que ya empezó a dañarse esta primera capa de la dermis, que es ya un poco más superficial, más profunda, perdón. Pero puede irse todavía más profundo cuando estamos hablando de un estadio 4, donde ya se va mucho más profunda, donde ya tenemos una ruptura de toda la capa de la dermis. Alguien me preguntaba en algún momento, ¿y podría llegar a ser más profunda? Claro, son esas heridas ya tipo abscesos que vemos que rompen todas las capas de la piel, que son sumamente dolorosas, donde allí sí es necesario impedir la lactancia, en ese momento interrumpirla, porque realmente se vuelve una herida que necesita un tratamiento muy agresivo para poder restaurar la estructura anatómica de una forma rápida. Pero miren ustedes que en esta imagen yo coloco acá en la parte de abajo inflamación, edema y dolor como una complicación del proceso de la cicatrización. Siempre va a estar presente estas tres situaciones. Se vuelve algo apremiante porque siempre va a estar allí. ¿Y por qué pasa eso? No queremos que se den las grietas. Ustedes que son expertas en el proceso de acompañar saben y nos pueden hablar mucho más a profundidad, pero entendemos que las grietas tienen varias situaciones por las que se pueden presentar. Inicialmente el mal agarre, donde pues necesitamos que el acople de la boca del bebé con ese pezón sea el adecuado, acompañado de muchas técnicas y demás, pero nunca es fácil para las mamás poner ese acople que se dé de una forma rápida. Tienen su proceso también ellas de aprendizaje y es normal, porque primero, aunque han tenido cursos, puede ser que se hayan instruido mucho, la ansiedad en el momento de lactar al bebé puede hacer lo suyo. El ruido que hay, ¿cierto? Póngalo ya, póngalo así, póngalo así. Entonces, eso genera que ese acople no se pueda dar adecuadamente muchas veces y se dé la lesión. El frenillo, sabemos que cuando tenemos esta anquiloglosia, pues se puede presentar un mal acople también. La lengua del bebé no va a poder hacer el movimiento adecuado y eso va también a lastimar ese pezón de la mamita. La succión disfuncional, ya sabemos que cuando la forma de succionar no es la correcta, también va a jalar a hacer un tirón y va a dañar, va a lastimar y va a generar también ese dolor. Y por supuesto, si ya se dio alguna alteración microbiana, una infección microbiana, pues seguramente también va a tener demasiado dolor y no va a poder lactarlo. Entonces, cuando entendemos esta parte y empezamos a ver las heridas, esas grietas como una herida, empezamos a pensar, necesitan un tratamiento, necesita ese acompañamiento. Y qué rico que personas como ustedes nos acompañan en el proceso para poder ayudar a tantas mamás, porque creo que todas coincidimos en algo y es que no queremos que se pierda la lactancia. Es un alimento tan único y tan especial, y además es un momento tan único y especial entre mamá y bebé que realmente es maravilloso, es mágico, ¿no? Entonces, claro, no queremos que eso se dé, pero como veíamos en la imagen, siempre está acompañado de esta situación, esta mala situación del dolor. Y ese dolor lleva a varias situaciones también muy complejas, y es que muchas mamitas abandonan la lactancia por el dolor. Eso a la vez les genera culpa, frustración y una desconexión total. Entonces, pues no es lo adecuado. También se da una situación de culpa y vergüenza. Muchas mamás, cuando están empezando a sentir el dolor, cuando está empezando a aparecer la grieta, sienten que están fallando, que algo están haciendo mal, que no pueden amamantar sin dolor. ¿Cuántas veces han escuchado que las abuelitas y personas mucho mayores les dicen, eso es normal, es parte del proceso, tiene que aguantar, eso es ser mamá, hasta ahora está empezando? Bueno, hay muchas frases equivocadas al respecto. Y quiero hacerles aquí un paréntesis y contarles algo. Ustedes son un país muy abanderado en el proceso de la lactancia materna, en el contar con personas tan dedicadas como ustedes a enseñarles a las mamás y acompañarlas en todo el proceso para que sea algo tan lindo y tan bien llevado. Y que no estén con esto, esa culpa, ¿no? La ansiedad y el estrés, cuando la mamá está ansiosa porque le están diciendo, está llorando, póngalo ya, toda esa ansiedad genera lo suyo. Ayer dábamos una charla que tenía que ver con nutrición y hablábamos de esto, como
en ese momento no debe haber nadie, debe haber silencio, calma, solamente los papás del bebé, en ese momento tan especial y tan único, para que se viva de la manera bonita. Y esto es muy importante porque esa preocupación constante, ese estrés constante, que si mi bebé se está alimentando, que si lo estoy poniendo bien, que si será mejor de otra forma, que si es la leche suficiente y me está doliendo, pero yo igual lo pongo, entonces genera más dolor. Y si a esto le sumamos que fue un parto por cesárea o un parto vaginal con una episiotomía, pues también hay dolor en esa herida, ¿no? También está sanando en el mismo proceso que veíamos ahorita. Eso genera más ansiedad y es muy fácil que se pierda por ese tema de la ansiedad y el dolor esa lactancia, que suelte y diga, no quiero lactar más. Y esto puede generar esa desconexión entre emocional con el bebé. El dolor puede interferir, por supuesto, a tal punto de que la mamá tome la decisión de no seguir lactando. Y se suman otros factores, la depresión postparto cuando se presenta y es muy fuerte, muy agresiva, agrava muchas veces esta situación y por supuesto también esa sensación lleva a otra circunstancia y es esa sensación de fracaso cuando no se puede dar la lactancia de la forma adecuada porque le duele o porque hay que suspender si es una grieta, por ejemplo, grado 4. Entonces, esto se vuelve importante porque estas grietas cómo manejarlas, qué hacer. Y siempre lo decimos nosotros, lo primero es contar con personas tan maravillosas como ustedes, que las mamás siempre tengan la asesoría. Nosotros siempre estamos diciéndoles, debes tener una asesora, una experta en el tema que te pueda acompañar, que te guíe en las posiciones más adecuadas y favorables según tu proceso, ¿cierto? Que te pueda ayudar también porque la anatomía del pezón también tiene que acomodarse un poco. Yo debo poner a mi bebé de cierta forma cuando tengo pezón plano, debo ayudarle a que tenga esa apertura, ese juego que hacen para que estimulándole al niño, para que él pueda hacer su apertura adecuada y pueda tomar la porción que corresponde realmente pues, de seno, sin que no sea solo la punta y lastime, es importante. Eso es lo primordial. Y lo segundo, cuando ya se está dando esa grieta, esa lesión, pues necesitamos cubrir estas situaciones que están acá. Sí o sí debemos mantener limpio. Y aquí sí que hay muchas situaciones que ustedes nos pueden inclusive contar y es tantas cosas que a veces les dicen, tienes que lavarte antes, durante, después, ponte esto, aquello y lo otro para mantenerte limpio o no te pongas o bueno, y genera mucha confusión. El control del exudado, viéndolo como herida, que en este caso sería, sí, un poco de ese líquido que puede salir de esa grieta y también de esa fuga de leche. El ambiente húmedo es importante, pero debe estar controlado. ¿Y por qué es importante el ambiente húmedo? Para que la herida sane, no puede estar totalmente seca, necesita humectación. Pero no es tan simple como humectarlo con algún agente emoliente, porque no nos funcionaría. Al ser una grieta, una herida, necesita que las células, particularmente los queratinocitos y los fibroblastos, migren desde la parte interna hasta la zona de la lesión. Y para que eso pase, necesita tener humedad, pero una humedad de calidad. Entonces, vean lo paradójico, hay que quitar la humedad que tiene, pero aportarle de alguna manera algo que realmente le ayude a esas células a migrar adecuadamente. Reducir las agresiones externas, si hay patógenos, el aire, muchas veces les duele el aire, el solo roce, la brisa puede molestar la exposición de los nervios cuando ya hay una herida grado 4, los nervios van a estar expuestos y eso genera todavía más dolor, el roce con la ropa. Hay muchas técnicas, pero realmente debemos ayudar también en otra parte de esto y es que ella sienta confort mientras el proceso de sanación. Evitar el trauma, muchas veces se ponen gasas, en fin, cosas que se adhieren y cuando la van a retirar el pezón, entonces termina teniendo una lesión por el arrancamiento de ese producto que habían hecho. Y yo hablo aquí de curaciones adecuadas porque muchas veces escucha uno cosas que tal vez no son tan efectivas o no se deberían hacer. En Colombia, en mi país, existe un producto que lo llamamos estropajo. Es una esponja gruesa que utilizamos para bañarnos. Y a veces cuando las mamás están así, les dicen, eso mucho en la parte rural, que se laven y se frieguen, se restrieguen con eso para que el tejido se cure,
se curta y ya sane. Es un error, por supuesto, porque eso va a generar un dolor extremo y no es una curación adecuada. Y asimismo hay muchas cosas. No sé si ustedes de pronto lo han escuchado, pero báñate con vino los pezones y la herida para que se seque y ya esté. Con condimentos o aliños para los asados, por ejemplo, ponte pimienta para que eso se seque rápido y puedas seguir amamantando, que eso es normal. Esas curaciones pues realmente terminan siendo un desastre peor muchas veces. De allí la importancia de tener estas sesiones y personas como ustedes entrenadas. Si logramos tener estas situaciones, por supuesto, entonces controladas, pues vamos a tener un proceso donde hay mucho menos dolor. Vean qué bonito. Y esto nos va a ayudar entonces a tener una lactancia más amistosa con esa mamita, que ella lleve ese proceso. Pero se suma algo. Las mamás, no es como en los cuentos de hadas de niños, que el niño aparece en la cuna, ¿no? Ellas tienen un parto vaginal o un parto por cesárea para poder dar a luz, tener ese bebé en sus brazos. Y en ese momento, vean ustedes aquí, lo importante de esto es que sea por cualquiera de las dos situaciones que pues, se nos dé esa feliz momento, pues vamos a tener lo que ustedes ven en pantalla. Puede aquí, después de la salida del bebé, haber una episiotomía, ¿cierto? A veces hay que ampliar la zona para que pueda salir bien el bebé, o puede ser un parto por cesárea, donde en ambos escenarios tenemos una grieta, una herida, que va a acompañar también durante el proceso de lactancia de la mamá. Entonces, se vuelve muy interesante y muy importante esto, porque sea cualquiera de las dos situaciones de los tipos de parto, también hay que cuidar, vean ustedes, la flora bacteriana, que es normal. Dentro, en nuestra piel habitan muchos microbios, aquí hay muchos microbios que están pasando, no todos se quedan. Cuando la piel está intacta, ellos simplemente pasan y ya, y con un simple lavado de manos ya está. Pero cuando hay una herida, quieren quedarse en la herida. Les parece un hotel maravilloso. La inflamación, que como ya vimos, si bien es normal al comienzo, puede volverse exacerbada o exagerada si no se controlan las variables que estábamos viendo hace un rato. Y esto nos lleva a esa fricción y movimiento. ¿Cómo ve uno a las mamás cuando tienen un parto por cesárea y van a lactar? Me voy a levantar un poco a ver si ustedes me ven, pero no es una posición erguida, ¿cierto? No están así erguidas, sino que suelen hacer esto para poner sus manos en su abdomen así y proteger la herida. Entonces, esto también lleva a que se está tocando, se está manipulando, el roce de la ropa le va a maltratar, y además muchas veces ponen de forma inadecuada al bebito y lo ponen sobre la zona de su cesárea y va a dolerle todavía más. Entonces, se vuelve importante también manejar esta parte. Cuando hablamos de tensión mecánica, nos referimos a que siempre en una cesárea o en una episiotomía donde hay puntos, donde hay sutura, ese tejido está inflamado. Por lo tanto, el tejido está haciendo esto, está jalando, está a tensión. Si esa inflamación no se baja, no se logra controlar, va a seguir creciendo y va a seguir haciendo que haya tensión entre el tejido, y eso va a generar muchísimo más dolor. Y los cambios en los fluidos, en particular en los partos por cesárea, hay mucho fluido posterior, porque la herida, la cavidad, una vez sacan al bebé, se lava con muchos sueros fisiológicos o soluciones según cada país, y eso genera mucho edema también muchas veces, y eso le va a ayudar a la mamá a sentir primero esa inflamación, y segundo, pues ese edema va a empezar a salir y va a dolerle también un poco a ella mientras no se controle esa inflamación. Eso es normal, por supuesto, pero hay que cuidarlo y hay que trabajarlo para que no se exacerbe. Entonces, con relación a las heridas, en estos dos momentos, vamos a tener que cuidar esto junto con estos pezones para que no tengan ellas la situación que hablábamos hace un rato. Entonces, vean aquí lo interesante. Todos ustedes nos han dado la mano, son amigas de la casa, digo yo, amigos de la casa, cuentan
y nos enorgullece hablar de esto porque ustedes conocen los productos y nos han llevado a aprender inclusive de ellos y en conjunto ayudar a muchas mamás. ¿Y por qué funciona? Bueno, porque en ambos escenarios, tanto en el momento de la lactancia, queremos que no se den las grietas, pero si las hay y si hay dolor, e igual en los distintos tipos de parto, si hay una lesión, una herida como tal, pues hay que sanarla. Y viendo el principio de lo que veíamos hace un rato, necesitamos mantenerla limpia, humectada, sin líquido y en un proceso donde se vaya rellenando, se vaya conformando. Y esto lo vamos a lograr a través de los componentes de los productos de Polymem, que son Nursicare y el pad de cesárea. ¿Por qué él se da? Vean que en este círculo yo les muestro que el producto puede ayudarnos a mantener las condiciones de las que hablábamos, que esté limpio, que si hay tejidos que no deben estar se puedan retirar, que la humedad se nivele, que se retire ese exudado, que se ayude a cerrar la herida, que le quite el dolor a esa mamita, tanto en el pezón como en sus heridas si las tiene, que genere una gestión termorreguladora, y esto es súper importante, es decir, que la mamá no se siente en disconfort. No sé si les ha pasado, ustedes me contarán por el chat, que muchas veces las mamás dicen es que yo siento mucho calor en la zona, ya sea en la grieta o en su cesárea, entonces hablan de que les sienten como calor, rubor, claro, porque muchas veces ponemos cosas que son muy oclusivas y eso calienta la zona mucho. Y que proteja de daños contaminantes, es decir, que le permita ser un aislante para que ningún agente dañino le pueda afectar. Esto ocurre por algo muy bonito que tiene el producto y es que sus componentes, ¿sí?, tanto en la versión de Nursicare, que es para las grietas, como en el pad de cesárea, esta es una de las versiones de pad, tenemos estos 4 componentes. Un surfactante que es no iónico, no tóxico, no alergénico, no tiene nada que pueda generar alergia ni a la mamá en su pezón, en su cesárea, en su episiotomía o en la boca del bebé. ¿Por qué lo menciono? Porque el disco, ¿cierto? O el parche, el pad, como lo llaman, va a estar así en contacto. Y cuando la mamá va a lactar, lo que hace es retirarlo y poner a su bebé. Entonces, que pudiera generar residuos que le afecten al niño, que le cambie el sabor, que no lo va a generar. Pero sí va a mantener ese pezón limpio sin que tenga ella que manipularlo. Lo siguiente es que tiene esa glicerina que es maravillosa, que la glicerina que está contenida en Nursicare y en el pad de cesárea, lo que va a hacer es liberarse del apósito como tal y una vez está así en contacto, empieza a generar aquí una barrera de protección para que ni la humedad, ni el exudado, ni la leche pueda dañar el tejido circundante por humedad. Pero a la vez, recuerden que él es una espuma, entonces es un súper absorbente. Todo ese residuo, todo ese exudado, esa sangre que puede estar allí, la fuga de leche que se puede dar, él la va a absorber y la va a retener dentro del pad para que ella sienta confort y esté limpia. No se va a devolver esto, no es decir que yo lo comprimo y sale, no, va a quedar aquí encapsuladito. Y tiene una película semipermeable, que creo que ahí la alcanzan a ustedes a ver en la pantalla. Esta cuadrícula, como la suelen llamar muchas veces, ¿sí?, es bien interesante porque es semipermeable, es decir, que no permite que ningún patógeno ingrese, ¿sí? Que sí la usamos, como vemos en la pantalla, en las versiones de cesárea, le permite a la mamá ducharse, tomar un baño, sentirse tranquila a la vez que le va cicatrizando sin necesidad de protegerlo. Y además tiene otra cosa, y es que esta cuadrícula tiene una alta porosidad que le permite que haya intercambio de oxígeno y CO2. Es decir, que la mamá no va a sentir ese rubor, ese calor. Le termorregula la temperatura, ya se va a sentir muy a gusto con el pad. Como en el caso de Nursicare no tiene adhesivos, él se sostiene con el corpiño, brasier, sostén, le dan muchos nombres, pero no necesita ponerle adhesivos, así que no vamos a maltratar el tejido circundante. Entonces se vuelve un producto que nos ayuda muchísimo a sobrellevar la situación de las grietas del dolor a la vez que va sanando. ¿Por qué el producto nos ayuda con el dolor? ¿Dónde está la magia
con relación al dolor. Cuando hay una grieta, ya sea desde el grado 2, desde el grado 1, perdón, al grado 4, y cuando hablamos de una cesárea, permítanme un segundo, voy a conectar mi cargador que se me está aquí el computador, listo. Cuando tenemos una grieta, ya sabemos que es realmente una herida. Entonces, ¿qué sucede? Como ustedes veían en la imagen que les mostraba de la inflamación, las células que van a ir a ayudar a sanar salen con un poco de líquido desde el vaso sanguíneo. Y eso genera que haya mucho líquido. Ese líquido es muy rico en sodio, en iones de sodio. El sodio alimenta a unas células que conocemos, o unas fibras que conocemos como nociceptores. Y los nociceptores tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, que es correr a avisarle al cerebro que hay una lesión en alguna parte del cuerpo. Entonces, cuando el acople se da mal y el niño está haciendo esto, ¿sí? Los nociceptores que están en esta zona salen y le van a avisar al cerebro de esa mamá que aquí algo no está bien. Eso genera dolor. Pero esos nociceptores, como me están diciendo que la ventana está cerrada. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Candela, ¿tú ves mi pantalla? Te veo, Sí, yo la te veo. vemos, Alex. No, la ventana porque se escuchan ruidos de afuera. Ya, perfecto. No es la ventana, es que estoy en una zona donde hay mucho tráfico a esta hora, disculpen. Entonces, ¿qué sucede? Vean ustedes, pero voy a hacer una cosa, denme un segundo. Listo, ya volvimos. Espero que mejore un poco. Ahora me cuentan. Bien, imagínense ustedes, como yo les decía, los nociceptores. Entonces ellos tienen esa función de salir de aquí e ir a avisarle al cerebro. Ciertamente, para que ellos puedan hacer eso, necesitan energía, es decir, alimento. Y ellos se alimentan del sodio. Cuando aquí está pasando esto, vean ustedes que hay un mal acople, ciertamente. Sí, si mis dedos fueran la boca del bebé, estaría muy mal prendido y va a generar ese dolor. Pero si aquí empezará a generarse entonces la grieta, esto va a tener mucho sodio. Ese sodio, el apósito, tiene la capacidad de absorberlo, de retirarlo. Una vez lo retire, el nociceptor no tiene capacidad de salir tan rápido a dar la información. Sí lo va a hacer, pero más lento. Y dos, otra situación que genera el dolor es que cuando ya se está dando esa herida, vamos a tener muchas situaciones acá, mucha humedad, mucho exudado, leche que se ha salido por fuga de leche y está aquí, y eso genera que duela. Dos, el roce, cuando el pezón está muy sensible y hay roce con la ropa, ¿cierto? Con las mismas manos, cuando se lavan, pues también va a generar dolor. Pero transcutáneamente, Nursiker es capaz de hacer esa succión, esa absorción de esos iones de sodio, y así los nociceptores, si bien envían la información, no lo hacen de una forma exacerbada, por lo tanto el dolor va a bajar. Entonces, por eso es que el producto puede ayudar a la mamá en los diferentes estadios de dolor que se pueden presentar. Entonces, tenemos un producto que cumple con todo lo que necesitamos, tanto en los pezones como en las distintas heridas, parto por cesárea, como les decía ahorita, o si hay una episiotomía, una herida que a veces hay que hacerla para poder ayudar a salir al bebé. Entonces, en ambos escenarios nos va a ayudar y esto nos trae muchos beneficios. Si lo miramos desde la perspectiva de los distintos tipos de lesiones, no solo las grietas, sino todas las erupciones, los hematomas, las perlas de leche, ya como tal las grietas o un absceso, va a sanar, porque su principio está hecho para tratar como una herida esa lesión. Y los beneficios que nos va a dar, pues es reducir ese dolor, también ayudarnos con esa inflamación. ¿Por qué?
como él absorbe transcutáneamente el líquido, esa inflamación que se está dando también la va a ayudar a ir retirando poco a poco. Y le va a dar entonces alivio. También se vuelve interesante porque el producto nos va a ayudar a que se hidrate. ¿Cómo? Recuerden que tiene glicerina. Una vez lo colocamos en contacto con el tejido, empieza a liberar la glicerina, sale de acá y genera esa barrera de protección. Entonces, humecta y genera barrera para que no se vaya a lastimar más. Así también entonces tenemos otra condición interesante y es esta, y es que nos va a ayudar, lo podemos cortar. Vean el ejercicio aquí, yo lo voy a tomar en mi demo, en mi dummy. Yo tengo aquí un pezón muy prominente, ¿cierto? Si la lesión estuviera sobre esta zona y yo pusiera Nursiker, vean que nos llega, ¿cierto? Así yo pusiera el brasier, él no va a llegar. Entonces yo puedo en esta parte hacer un corte, yo podría doblarlo y hacer un corte aquí. Perdón, Alex, no se ve lo que estás mostrando. ¿No me ven en pantalla? No, se ve la diapositiva, pero no se ve lo que estás haciendo en este momento con el Zoom. No, ¿Alguien sí se más ve. me puede? Alex, Sí. ella tiene la cámara prendida y se ve perfecto. Ah, perdón, Alejandra, no lo esa estoy es la viendo forma, entonces. esa es la Disculpe. forma en que tienes configurado tu Zoom, el visor de tu pantalla. Entonces, como yo les decía, si yo utilizo este producto, yo puedo cortarlo. Hago un cruz, ya ahorita se los voy a mostrar en pantalla, yo puedo hacer un corte aquí para que pueda entrar de esta manera y esté en contacto realmente directo como lo necesitamos, ¿sí? Eso nos va a ayudar muchísimo porque no se pierde ningún componente, él va a seguir funcionando divinamente sin que se pierda la acción o que dejara de pronto de servir. Y también, perdón, aquí me devuelvo un segundo, nos va a ayudar con este último escenario, que es proteger de la contaminación. Como yo les decía, esto es semipermeable, no va a permitir que a ninguna agresión de algún patógeno que quiera posarse y ingresar lo pueda hacer, pero sí permite intercambio de oxígeno y CO2, o sea que se va a oxigenar muchísimo el pezón, no es oclusivo, así que no va a haber calor ni rubor, todo lo contrario, va a haber una sensación de confort maravillosa mientras sana todas estas situaciones que se pueden presentar, que no las deseamos, pero se pueden presentar. En el caso de los pads de cesárea, claro, si tenemos una incisión, si tenemos una herida allí, también nos va a ayudar, y en las episiotomías también nos va a ayudar, porque va a controlar esas situaciones que veíamos hace un rato. El mismo componente, los mismos componentes del producto nos van a ayudar a que en esa lesión no se vaya a dar una situación exacerbada, porque pues no es lo que estamos nosotros buscando que ocurra. Acá yo traigo una versión diferente a la que está en pantalla. Vamos a sacar. Que tiene una característica también interesante. Yo lo puedo cortar. De hecho, vean que aquí yo lo corté un poco. ¿Por qué? Porque si estoy manejando una episiotomía, yo debo tomar la medida y cortarlo al tamaño que yo vaya a necesitar realmente. Lo pongo sobre el panty y ya está. Y que le dé esa sensación de alivio, de minimizar el dolor, a la vez que sus propios componentes, los mismos que hemos visto, le empiezan a ayudar a cicatrizar la herida. Entonces, nos funciona en ambos sentidos. Y esto nos lleva a que se convierta en esto, una dupla interesante que de la mano de profesionales expertos como ustedes, podemos ayudar a muchísimas mamás. Esta es una imagen de una paciente real, de hecho, de ustedes, del país, que trabajó en su momento Norsimam Surgitek para ayudarle con todo su proceso. Y podemos tener entonces escenarios muy agradables de lactancia y de cicatrización sin dolor, sin inflamación, sin angustia de que no van a poder lactar, ¿no?
Importantísimo, siempre utilizar productos que no vayan en contravía de la lactancia, entonces productos naturales, productos que no generen alergia, que no tengan situaciones que generen toxicidad. Y estos productos, ellos se fabrican bajo normas ISO, no tienen gluten, látex, parabenos, nada que pueda generar una alergia, ¿sí? Son cero tóxicos, no tienen forma de generar toxicidad. Alguien me preguntaba en algún momento, sí podía cambiar el sabor de la leche, por ejemplo. No, él no va a cambiar el sabor de la leche. Acá lo vemos, lo prometido. Vean cómo aquí simplemente lo colocamos, se coloca su corpiño normal y ya está. O si es muy prominente, vean el corte que les mencionaba en cruz para que pueda el pezón quedar expuesto allí, pero sobre la base donde está la lesión se pueda trabajar. Y este video, que es un video de ustedes, de hecho, de Norsiman, miren cómo nos muestra. Vamos a ver aquí cómo le quitamos el protector al adhesivo simplemente, ¿sí? Y lo vamos a colocar sobre la zona de la incisión. Algo importante es que ya sea en la zona de la cesárea o en la episiotomía, por favor, siempre, siempre, siempre la piel limpia. No es necesario utilizar ungüentos, cremas, geles, nada, simplemente la piel limpia y lo vamos a colocar. Recuerden que él tiene todos los componentes en las dos versiones, tanto en el Norsiker como el pad de cesárea, para poder hacer el proceso de curación. Así como ustedes lo vieron, es fácil, muy sencillo de colocar, no tiene una complicación mayor. En las episiotomías no lo usamos con adhesivo, utilizamos precisamente versiones que no tienen adhesivo, porque pues allí hacer una adhesión no va a ser fácil, primero, no es útil hacerlo, no va a ser nada práctico, solamente se mide la zona, ¿sí? Se va a cortar del tamaño que se requiere y se coloca, nada más. Bien. Aquí les quería mostrar, este es un caso de una amiga muy cercana a nosotros, una paciente que a sus 32 años tuvo su primer bebé y quería abandonar la lactancia. Cuando ella me contacta, me dice: Alexandra, yo no quiero lactar más a mi bebé, yo odio ese momento de la lactancia, es lo peor, es difícil. Por supuesto que eso genera mucha alerta, mucha alarma. Yo le digo: ¿qué pasa? Cuéntame. Me dice: mi bebé, mi niño me quitó medio pezón. Bueno, ya revisamos, en compañía de especialistas de lactancia se le explicó, esto era solo un problema de mal agarre, pero pues ustedes pueden ver en pantalla el grado de la lesión. Ella tenía una escala de dolor de 10/10 y llevaba 2 meses con esta herida y toda la gente alrededor lo único que le decía era que eso era normal, que pusiera al bebé. Imagínense a lo que estaba ella, de cierta forma, me permito decirlo, sometida, la ansiedad, el estrés, todo lo que hemos estado hablando. Pero vean ustedes lo bonito de este caso, después de usar, aquí estamos hablando del 29 del mes 12 y aquí el día 4 del mes 1, estamos hablando de muy pocos días, 4 días, 5 días, cómo pasamos de un escenario tan terrible a un escenario donde ya la lesión está casi que totalmente cerrada y donde ella sigue con su proceso de lactancia viviéndolo de una forma diferente. De hecho, yo les cuento la anécdota de ella en un conversatorio que hicimos entre mamás. Ella se paraba y decía: yo lo viví y yo fue un proceso después al contrario, porque yo no quería dejar de usar Nursiker, porque para mí esto fue la solución de la vida. Entonces, claro, se vuelve realmente un alivio y lo más bonito, que no se pierda esa lactancia, que se pueda vivir el proceso. Bueno, aquí unas imágenes propias del país que nos muestran cómo la mamá se puede duchar normal, no pasa nada, puede proteger su piel y tener una cesárea, un resultado bien bonito. Está bien. La idea es que ustedes siempre puedan consultar con nosotros cuando tengan alguna duda. Aquí estamos para ustedes. Yo adoro su país. Me parece que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo único que hay que, y no lo digo por congraciarme con Florencia ni con ustedes, pero es un trabajo que vale la pena mostrar al mundo porque trabajan muy bonito los procesos de lactancia, son abanderados en Latinoamérica en el proceso. No me van a creer lo que les voy a decir, pero hay países, ustedes saben que yo manejo todo Sudamérica, y todavía hay países donde esto no es una práctica, donde todavía le dicen a las mamás que aguanten el dolor, que eso es normal.
que la herida es normal y que llevarla. Ustedes han dado pasos gigantes y qué bueno que lo hagan y qué bueno que nos permitan a nosotros ser parte de ese proceso con estos productos maravillosos. Es un producto único. Ténganle mucha confianza a las especialistas que están aquí, los que nos están acompañando, que hasta ahora están empezando a verlo, conocerlo. Por favor, molesten a Florencia, Alejandra, a todo el equipo de Nursimán, que es un equipo además adorado, para que les puedan ayudar y guiar en el proceso. Y a quienes ya lo están utilizando, gracias por estar acá para hacer esta recordación del producto en este mes tan bonito de la lactancia. Yo sé que es una semana, pero yo suelo decirlo como un mes porque me parece que hay que celebrarlo todo el mes. Estas actividades nos ayudan a llegar con mucha información valiosa para ayudar a muchas mamás a que vivan una lactancia así, una lactancia muy bonita, una lactancia feliz. Alex, Hay varias preguntas, sí, entonces quisiera, Flor, si me dices para irles eso. Sí, te quería pasar las preguntas que te hicieron para que vos les contestes. Eh, Claro, una es, en el caso de absceso con lesión extensa en superficie y colonizada, ¿se podría usar otra línea de poli como la plata? Esta es sí, Anu, que conoce perfectamente. De hecho, les estaba contando a las chicas, están preguntando si va a quedar grabada la charla. Está siendo grabada, la vamos a poner en nuestro canal de YouTube y tienen también para ver una masterclass que dio Anush para niños, que también está en nuestro canal de YouTube. Y no sé, porque no sé. sí, claro que sí, Flor. Cuando ya hay una herida que ya está en una franca infección, podemos utilizar, si estamos hablando, tanto ya sea un absceso que me estás diciendo o una herida, no necesariamente tiene que ser absceso, podemos usar estas versiones, que son versiones que nosotros llamamos silver, aquí creo que se alcanza a ver el nombre, ¿sí? Que tienen plata. Las versiones de plata generan mucha angustia cuando la van a usar en la generalidad. ¿Por qué? Porque dicen, ¿será que me genera citotoxicidad o una alergia? ¿O será que me puede manchar la piel porque la plata puede manchar? Hay muchos mitos al respecto de eso y tal vez en algún momento sería muy lindo que habláramos de la plata como tal. Yo creo que valdría la pena hacer algo y veo que está Nush y me encantaría, Nush, que hiciéramos algo conjunto para hablar de esto porque es bien interesante. Pierdan cuidado. Formúlenlo y utilicen las versiones de plata cuando tengan esas situaciones porque no les va a generar ningún daño ni a la piel, ni al bebé, ni a la mamá, nada. Pero sí tiene todos los beneficios de poder eliminar esa microbiota, esa biocarga, esos patógenos que están generando la infección y restaurar el tejido rápidamente. En el caso de Polymer, en el caso de nosotros, de estas versiones, la plata no se va a desprender del apósito porque está anclada dentro del mismo, aquí adentro está anclada. Y lo que él va a hacer realmente es que por la fuerza de absorción que tiene el producto, sube al patógeno y lo encapsula dentro del apósito. Y la eliminación o la muerte de ese patógeno se va a dar dentro del apósito. Así que se vuelve un proceso muy seguro para la persona a la que se le está colocando, ya sea, en este caso, que estemos hablando de un absceso o de otro tipo de herida, por ejemplo, una dehiscencia en la cesárea. Se pudo abrir la cesárea, eso puede pasar por muchas situaciones, ¿sí? No hay que satanizar tampoco esa situación porque puede ser el simple hecho de una mala fuerza que se haya hecho. Entonces, allí también podemos usar las versiones silver o versiones de plata y viene fabuloso. Tiene los mismos componentes, la misma forma de trabajar, solamente que le ponemos plata para que pueda eliminar muy rápido, de forma muy sagaz, a estos patógenos y que pueda restaurarse el tejido rápidamente. Perfecto, Alex. Acá lo que nos preguntan en parte lo acabas de contestar, pero el pad se podría colocar en una herida que no sea pezón, por ejemplo, un par de puntos hechos en la frente de un niño. Sí. Espera, antes que contestes, déjame decirles algo. Primero agradecer que están acá escuchando sobre heridas, porque no todas las puericultoras tienen por qué saber sobre heridas. Cuando nosotros entramos a Argentina con este producto, nos costó un montón porque lo normal era aire, sol, que no se pongan nada. Y hoy la cantidad de puericultoras que están recomendando tapar las heridas y cuidarlas con un apósito, la verdad que a mí me llena de orgullo y de felicidad de que quieran saber sobre esto, porque creo que aparte les suma un montón
conocer cómo trabaja una herida, porque en definitiva las grietas son heridas. Y que sepan que el Polymem, Nursicare es solo una presentación de una amplia gama de Polymem. Hay un montón de ustedes que usan los diferentes Polymem para otras cosas, pero es así como que hay presentaciones para todos para todo el tipo de heridas y de cirugías y de mantener. Hay muchísimas versiones. Cuando nosotros hablamos del mundo de las heridas, incluyendo por supuesto las grietas, hay muchísimas versiones. Polymem tiene más de 80 referencias que se pueden llegar a utilizar. Todos tienen los mismos componentes. Lo que ocurre es que hacemos versiones diferentes para que sea confortable, rápido y seguro en el manejo, ¿sí? Que si necesitamos para un pezón tengamos la versión específica, que si vamos a usar una versión que va a entrar a una cavidad también, inclusive versiones para los deditos. La idea es que sea muy fácil el manejo y muy práctico. Y yo me uno a tu mensaje, Flor, de ese orgullo que tú sientes, porque yo fui parte de ese proceso al comienzo y Flor me decía, no, ¿cómo va a ser difícil? Porque es que es un cambio de concepto y realmente han hecho un trabajo maravilloso ustedes y realmente es muy lindo ver cómo todas ustedes, especialistas en lactancia, están haciendo un trabajo tan maratónico para ayudar a tantas mamás. Están ustedes cambiando la historia de la lactancia materna en Argentina realmente. Es algo maravilloso. Y sí, lo puedes utilizar. Hay muchas versiones. Lo puedes usar en úlceras arteriales, venosas, quemaduras, ampollas, cortes, cirugías de todo índole. El producto tiene muchas aplicaciones. Lo interesante allí es que si se les presenta esa situación de requerirlo para una zona, una herida en específico, ustedes pueden contactar al equipo Nursimam, que les va a ayudar y les va a guiar en todo el proceso. Y por supuesto, siempre estoy yo a disposición para cualquier duda que ustedes tengan como equipo. Bien, Flor, ¿qué otras preguntas tienes allí para que podamos responderle a estas personas maravillosas? Preguntan si se puede cortar el pad grande de cesárea. Los pads que tienen adhesivo no es recomendable cortarlos. Para eso tienen tamaños mucho más chicos, porque una vez que lo cortan, el adhesivo no va a ser impermeable, que es el gran beneficio que trae el pad de cesárea. Así es, así es. Sí, si tú necesitas cortar, porque tienes que darle forma para la herida en particular, te recomendaremos siempre utilizar una versión sin adhesivo. Cuando ya es una herida estándar, un tamaño que lo tenemos muy definido, siempre te vamos a decir que es mejor usar con adhesivo. De hecho, para las episiotomías nosotros recomendamos usar Polymem y les vendemos un pad que es como si fuera una plancha sin adhesivo, como para que lo recorten y les sirven para tener 2 apósitos. Claro, esa es la idea. Después te preguntan, ¿en las lesiones grado 1 o 2 también se usa o hay otra manera? Sí, claro que sí. Nursicare lo puedes usar inclusive sin lesión. Días antes de dar a luz pueden tener un poco de alodinia, es ese dolor incipiente que como que molesta, pero que como que sí, pero como que no sabes. Tú lo puedes usar inclusive en ese momento para que ayude con el dolor. Cuando estamos hablando de las lesiones grado 1 en los pezones, ya hay enrojecimiento, están todos los signos del edema, de la inflamación. Allí lo puedes usar y te va a ayudar, de hecho, a sanar muy rápido y a retirar esa inflamación, a retirar el edema. Lo Perdón, puedes... incluso Alex, contarles que se puede usar estando embarazada o ya Claro, viendo solamente para así, sensibilidad. Lo que las exacto. ayuda, hay mujeres que no soportan el roce del corpiño en el pezón, les habrá pasado en un montón de consultas, y el uso del Nursicare les cambia completamente en menos de 24 horas. Exacto, es otra experiencia. En esos casos, lo que hacemos es que el Nursicare lo vamos a humedecer levemente con agua normal del grifo, suavemente, no es humedecerlo todo, solamente hacemos este movimiento y lo colocamos. ¿Cómo se va a sostener? Recuerden que él se sostiene con el corpiño, no es necesario poner un adhesivo. Nunca vamos a poner adhesivos cuando usamos Nursicare, simplemente lo ponemos así y cuando ya viene el corpiño, él lo va a sostener, ¿sí? No se va a soltar. Esa es la forma de utilizarlo. Claro que sí, lo podemos hacer.
Algo muy importante que supongo que la mayoría lo saben, pero si no por las dudas, cuando la mamá está amamantando, lo ideal es que se saquen ambos Nursicar para que no se sature con leche el del pecho contrario al que está amamantando, ¿no? Iba a ir a ese punto, Flor, que es muy importante y es el cómo usarlo. La Bien. mamá lo tiene así, ciertamente, ¿sí? Cuando la mamá va a lactar, va a amamantar, simplemente lo retira, lo pone boca arriba en una superficie, una mesa, lo que quiera. No es necesario ponerle algo para protegerlo. Recuerden que él tiene un surfactante que lo mantiene limpio, entonces lo dejo solamente así. Vives, disfrutas tu proceso de lactancia y después vuelves y te lo colocas. Tal cual como lo menciono, algunas estarán pensando y diciendo, pero no se debe limpiar. No, recuerden que él limpia, no es necesario hacerlo. Algunas veces queda mucha leche, entonces si queremos hacerlo, con un paño muy suavemente lo podemos retirar y lo podemos colocar. Pero no es necesario hacer un lavado como tal del pezón para que no se vaya a maltratar, ¿sí? Digamos que ya eso es más un tema de elección que de requerimiento del producto. Perdón, y lo último que acá nos acota Anush, que te lo iba a decir hace un rato, que también es súper útil cuando hay síndrome de Raynaud. Pero por supuesto, Nush, el síndrome de Raynaud es esa sensación de dolor que se va a dar y que es persistente, es una condición como tal. El Raynaud, las terminaciones duelen mucho y esto pasa porque la persona tiene una condición en la que el recorrido de la sangre no alcanza a llegar bien a las puntas. Eso genera mucho dolor. Entonces, así como en las puntas de los dedos, de las manos y de los pies le va a estar doliendo todas sus terminaciones corporales, la punta de la nariz, el borde de sus orejas, los pezones, propiamente dicho, le van a doler permanentemente y los cambios de temperatura, el roce de la ropa, duele mucho. En esos casos podemos usar Nursiker y viene fabuloso, es una vivencia diferente. Además que creo que Anusha estará de acuerdo conmigo en que creo que es muy complejo que una mamá tenga síndrome de Raynaud y esté lactando. Es una doble situación que le va a generar más disconfort, más dolor. Así que Nursiker le va a ayudar muchísimo porque hace un aislamiento térmico por la glicerina que tiene. Entonces viene, pero bárbaro, utilizarlo allí. Si tienen pacientes así, no duden en recomendárselo, por favor. Le va a cambiar todo el proceso de la lactancia inmediatamente de forma muy positiva. Buenísimo. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Si alguna quiere preguntar algo más. No sé si todas las que están acá ya están en nuestro grupo de profesionales, que tenemos un chat, que por lo general ahí les contamos novedades y demás. La mayoría de ustedes ya habrá pedido su muestra de Nursicar. Les estamos haciendo llegar a todas. Así que si alguna no la recibió, se puede conectar en el grupo de WhatsApp, le puede escribir a Julie al número de Nursimam, que es quien lo está coordinando. Hay algo interesante, Flor, que no mencionamos y es cuándo cambiarlo. Ah, bien. Él se mancha, así como está puesto, él va a empezar a mancharse del centro a la periferia, va a cambiar un poquito de color. Antes de que manche este último borde, lo vamos a retirar. Cuando no se mancha porque no hay un sangrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe suceder en ese momento? Él se va a bombar, él se vuelve cónico, se abomba así. Entonces, en ese momento, cuando él ya esté totalmente abombadito, lo vamos a retirar. Antes no. Eso nos puede dar hasta 7 días de uso continuo. Un tip importante, algo que en algún país me comentaban y fue... Perdón, María Jimena, ahí está, la muté. Es que imagínate que yo para que me duren más los Nursiker, yo los meto al freezer. No vayan a hacer eso, porque si ustedes esto lo meten a su refrigerador, a su congelador, pues lo que hacen es dañar la estructura del Nursiker y ya no les va a servir. Entonces me decía, es que yo lo siento súper chévere, delicioso, porque después lo pongo y está frito. Bueno, ya hiciste fue una compresa fría, pero él ya pierde todas sus propiedades. Entonces, con que ustedes lo retiren, lo ponen sobre la mesita, ¿sí?
hacen su proceso y lo vuelven a colocar, ya está. Es una recomendación importante porque en algún momento me lo decían. Y recuerden, siempre solo, no es necesario poner ungüentos, geles, cremas, nada. Solito y lo colocamos. En ambos casos también, en las heridas por cesárea también. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá les dejé, hay alguien que estaba pidiendo cómo unirse al grupo de WhatsApp. Dejé por las dudas en el chat el código QR, si no nos escribe al Instagram y se los mandamos. Bueno, Bien, perfecto. entonces muchas gracias Alexandra por haber estado acá con nosotras, por habernos enseñado un poco más. Y a todas ustedes por estar acá, chicas, que sabemos que hoy en día no les sobra tiempo a nadie. Total, yo quiero agradecerte primero a ti, Florencia, a todo el equipo en Argentina por hacer estas sesiones, estas convocatorias que son maravillosas, que nos ayudan a todos a conocernos, a trabajar en equipo y por supuesto a poder generar escenarios en los que podemos compartir información importante y recordar este producto tan bonito y tan valioso. A todos ustedes, realmente gracias, no solo por estar acá, porque sé que la hora es difícil para ustedes, sino también por el trabajo tan bonito que ustedes hacen con las mamás. De verdad, como lo decía al comienzo, ustedes están cambiando la historia de la lactancia materna en el país y ojalá esto trascendiera a otros países muy pronto para que emularan ese trabajo maratónico que hizo Florencia en su inicio, que está dando estos frutos tan bonitos con las mamás. Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Muchas gracias por ser parte de la familia Nursing Mom y ayudar a tantas mamás en ese proceso tan bonito de la lactancia. Espero que nos veamos próximamente. Les mando un abrazo y bueno, acá una amiga en Colombia para ustedes. Gracias Alex. Chao, chicas. Adiós.